mucho más. Hay varias informaciones. Bien, hay varias informaciones que queremos compartir con ustedes en las últimas horas. Nosotros ayer contábamos lo que señaló el jefe de policía de Maldonado, Víctor Teresa, sobre el descenso de los delitos, algunos en particular, que hay uno solamente que es el delito que crece y que es imposible para la policía y para la justicia combatir ese delito. Hasta tanto no se hace efectivo el mismo, que tienen que ver con la violencia doméstica. Después, bueno, hay algunos datos, pero nada mejor que hablar con el gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada, el doctor del Ministerio del Interior, el doctor Diego Sanjurjo, que está en línea con nosotros esta tarde. Doctor Fabián Sánchez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un saludo a la audiencia. Muy bien. Sanjurjo, cuéntenos al respecto de estos datos, por favor, al menos a modo de resumen, ¿qué información nos puede aportar usted? Bien, a ver, lo primero también quizá para darle un poco de contexto a la audiencia, es contarles que desde hace ya un mes más o menos, que el Ministerio del Interior creó lo que se llama AECA, que es el área de Estadística y Criminología Aplicada. AECA vendría a ser, o mejor dicho, a superponerse a lo que era antes el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Y lo que queremos hacer es ampliar mucho, por ejemplo, los indicadores delictivos con los que trabajamos. Entonces, tradicionalmente, históricamente, en Uruguay se difundían datos sobre homicidios, rapiñas, hurtos, a veces abigeato y a veces violencia doméstica, ¿no? Y en cambio el otro día lo que presentamos fue ya una batería mucho mayor de unos 15 indicadores. Y nuestra intención es que hasta el final de año podamos llegar a 20. Entonces el otro día no solamente presentamos datos de esos indicadores, sino también de, por ejemplo, heridos de armas de fuego, lesiones, amenazas, delitos sexuales, estafas, daños, extorsiones. Es decir, la idea es poder darle a la ciudadanía del sistema político un panorama mucho más amplio de un problema que es mucho más complejo que simplemente hurtos y rapiñas, ¿no? Claro. Entonces, dicho eso, yo creo que el panorama que vimos el otro día fue un panorama que es, digamos, en términos relativos, moderadamente optimista, en el sentido de que, bueno, se mantienen algunas tendencias de los últimos años, la mayoría de los delitos efectivamente bajaron, la mayoría de esas bajas es moderada, es decir, se da dentro de una tendencia relativamente estable, pero la baja, es decir, con bajas, por ejemplo, del 2%, 3%, 5%. Luego hay otros delitos que tienen una baja más pronunciada, por ejemplo, la rapiña, que bajó un 15% en este primer semestre, en comparación con el primer semestre del anterior. La extorsión, por ejemplo, que bajó un 23%. Hay un otro más. Y luego hay algunos pocos delitos que aumentaron en este primer semestre en comparación con el primer semestre del anterior, como puede ser, por ejemplo, el abigeato, que aumentó un 8%, como puede ser las estafas, y bueno, y alguno más, ¿no? Pero entonces, bueno, es un panorama más heterogéneo, es más difícil comunicarlo también porque son más delitos, pero en general lo que vemos son, bueno, una baja moderada de la mayoría de los delitos. Ahí está. Decíamos que hay uno de ellos, que es el de violencia doméstica, que es, bueno, prácticamente imposible, digamos, ¿no? Prevenirlo y demás, porque pasa de puertas adentro. Pero hay otro que también llama la atención, y son las estafas, doctor. ¿Qué podemos hablar de esas dos puntas de los delitos? Claro, bueno, a ver, la violencia doméstica yo no diría que no se puede prevenir, se puede prevenir. Y de hecho creo que Uruguay la está previniendo con bastante efectividad. Lo que pasa es que no la puede prevenir, o es muy difícil que la prevenga el Ministerio del Interior. Es decir, se previene a través de la educación, a través de la concientización, de la sensibilización, de poder responder a tiempo a las víctimas, ¿no? Nosotros ya o sea, creo que el Ministerio del Interior empezó a medir la violencia doméstica hace un par de décadas, tuvo primero un aumento muy pronunciado de las denuncias, y luego en los últimos años vemos una estabilización, o sea, como que se ha estabilizado. Ahora, ese aumento que se dio en los primeros años
seguramente no responde a que haya más violencia doméstica, sino que responde a que hay más gente propensa a denunciar, ¿no? Lo cual es una buena cosa, evidentemente, ¿no? Y habla justamente de eso, de una mayor educación, una mayor concientización sobre el fenómeno y a no aguantarlo, básicamente, ¿no? Por otro lado tenemos otro fenómeno que es muy distinto, que es el de las estafas, y el otro día presentamos junto con esto un informe temático especial sobre las estafas. ¿Y esto por qué? Porque es un delito que desde que tenemos registro viene aumentando de manera gradual, pero exponencial también. Claro. Es decir, desde 2013 hasta 2024, las denuncias de estafa han aumentado un 2000%. Entonces, en 2013 era el 10º delito más denunciado, hoy ya es el 3º, ¿no? Y seguramente los daños patrimoniales que causan las estafas, ¿no? Que todos las hemos sufrido, todos recibimos un mail o varios mails por semana con algún tipo de estafa, ¿no? Y seguro que muchos de nosotros hemos caído también en alguna estafa. Los daños que causa seguramente ya sean mucho mayores que los daños que causan las rapiñas, o los daños que causan incluso los hurtos. Exacto. ¿No? O sea, es un delito que está generalizado no solamente en Uruguay, no en la región, en el mundo, y que tiene que ver con cómo la tecnología se ha vuelto transversal en nuestras vidas y cómo ofrece una cantidad de oportunidades delictivas que mucha gente aprovecha. Usted decía que se va a ampliar después estos indicadores y estos datos que ustedes están procesando ahora. ¿A qué se va a llegar? Porque ustedes se van a ampliar, bueno, pero ¿a dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, nuestra idea es poder ofrecerle a las autoridades políticas, policiales, a la ciudadanía, información mucho más rica y mucho más sofisticada, ¿no? Que permita un análisis más profundo del problema. Entonces, a lo que vamos es, por un lado, hasta fin de año vamos a terminar de consolidar algunas bases de datos que todavía tienen problemas, como puede ser la de hurto de vehículos, por ejemplo, como puede ser la de secuestros, como puede ser la de personas desaparecidas, que son indicadores con los que ya a veces trabajamos en la interna, pero que no están del todo bien como para poder difundirlos. Pero luego tenemos, eso por un lado. Por otro lado tenemos indicadores que son mucho más complejos y que queremos crear. Por ejemplo, trata de personas, por ejemplo, tráfico de estupefacientes, por ejemplo, corrupción, es decir, delitos que son seguramente mucho más importantes para entender el fenómeno de la delincuencia en Uruguay, para prevenir el crimen organizado, y que tenemos que poder medir de una manera fiable, ¿no? Y que hoy por hoy no lo podemos hacer bien. Entonces es un desafío interesante, queremos ponernos a tono con lo que hacen los organismos internacionales, y bueno, tenemos mucho por hacer de acá hasta fin de año. ¿Qué dato les llamó la atención, Sanjurjo? Mire, hay muchos datos que llaman la atención, sobre todo cuando uno no solamente tiene el foco puesto en Uruguay, sino que tiene el foco puesto en América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque América Latina es una región, no solo es la región más violenta del mundo, es una región que está realmente prendida a fuego, y son cada vez menos los países que escapan a esa tendencia. Es decir, los países que tradicionalmente eran seguros en América Latina, como Costa Rica, como Ecuador, como Chile, poco a poco en los últimos años han ido perdiendo esa condición, ¿no? Y están en una situación cada vez más complicada. Uruguay, hace ya unos 15 años que también empezó de alguna forma a tornarse más inseguro en varios indicadores. En los últimos años está estable, pero tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en la región para que no nos llegue también a nosotros, ¿no? Entonces, un indicador, por ejemplo, que también debe preocuparnos mucho es el de las extorsiones. Claro. Las extorsiones también vienen mucho menos que las estafas, pero vienen en aumento. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque la extorsión es el crimen predilecto del crimen organizado. Es decir, si usted estuviera entrevistando acá, no me estuviera entrevistando a mí, estuviera entrevistando a un peruano, por ejemplo, a un ecuatoriano, a un venezolano, ellos le dirían que también sufren rapiñas, por supuesto, y homicidios, pero que el delito que hoy por hoy está generalizado en sus países es la extorsión. O sea, cualquier persona que tiene un negocio tiene que muchas veces mensualmente, semanalmente, como un impuesto, darle un porcentaje a un grupo organizado, ¿no? En México pasa mucho eso, ¿no?
¿Perdón? En México pasa mucho eso, que son ellos los que dan la seguridad a los comercios, ¿no? Exactamente, claro, es que empieza así, ¿no? Es decir, empieza con vecinos que se organizan, o ex policías, o ex militares, que se organizan para dar seguridad en el barrio, y luego en algún momento empiezan a cobrar una cuota por eso, y luego se vuelven justamente el grupo criminal, ¿no? Y si no les paga, te prenden fuego el negocio, o lo que sea, ¿no? Entonces, ese delito, que todavía no se da de esa manera tan organizada en Uruguay, por suerte, pero es un delito al que tenemos que prestar atención y que viene generalmente en aumento, viene con una tendencia ascendente. Entonces, ¿Le preocupa en esta misma línea de razonamiento suyo, doctor? Me gustaría saber si el Ministerio del Interior tiene un ojo encima de los prestamistas, que son los que, bueno, tienen que cobrar y como no están en el sistema formal para cobrar, quizás puedan llegar, pongámoslo así con estas palabras, puedan llegar a solicitar el pago de una forma non santa. Y bueno, a ver, el Ministerio del Interior siempre está atento a cualquier denuncia que le llegue o aviso que le llegue sobre alguien que está cometiendo un delito, ¿no? Como esto que usted dice, siempre. Yo creo que, digamos, el aporte que ahora queremos hacer desde esta nueva área que yo estoy gerenciando es poner esos datos no solamente en manos de las autoridades, sino también justamente de la prensa y de la sociedad, para que si ese delito sigue aumentando, lo sepamos todos y cree justamente alarma, ¿no? O sea, que no sea simplemente una cosa interna del Ministerio del Interior, sino que haya una demanda también de más contundencia, de una mayor respuesta, ¿no? O sea, esa es también un poco nuestra función, me parece. ¿Están las herramientas, por último, doctor, están las herramientas técnicas para hacer todo este trabajo o demanda de una tecnología que todavía no la podemos aplicar acá? Cuéntenos un poco ese aspecto. Y bueno, a ver, mire, por ejemplo, ¿no? En el informe de estafas que presentamos el otro día, también hablamos de la respuesta penal que da Uruguay a las estafas, ¿no? Y ahí lo que vemos es que de cada 100 denuncias, solamente tenemos a un imputado. O sea, tenemos a una persona imputada por cada 100 denuncias, ¿no? Eso significa que realmente estamos muy lejos de poder dar una respuesta efectiva a ese delito, ¿no? Y a eso hay que agregarle también que desde el año pasado una innovación que tenemos es que hacemos encuestas de victimización. Y esas encuestas de victimización nos permiten conocer o estimar el universo delictivo más allá de las denuncias. Entonces las encuestas de victimización, por ejemplo, nos dicen que solo se denuncia 1 de cada 10 estafas. Entonces, si solo se denuncia 1 de cada 10 estafas y de cada 100 denuncias tenemos un imputado, entonces en realidad tenemos un imputado más o menos por cada 100 estafas, ¿no? Entonces, evidentemente, si queremos poder combatir ese delito o disuadir a potenciales delincuentes de cometer ese delito, tenemos que invertir mucho más en las unidades, por ejemplo, de cibercrimen, ¿no? Mucho más, ¿no? Y el gobierno está en eso. O sea, estamos ahora mismo negociando un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo que, entre otras cosas, busca potenciar fuertemente la unidad de cibercrimen porque son delitos que realmente están causando mucho daño y de los que todavía se habla muy poco, pero deberíamos hablar mucho más. Déjeme la última, ahora sí. ¿Cuál es el perfil de...? Me tengo que ir. Sí, la última, yo lo sé. ¿Cuál es el perfil de las víctimas de las estafas? Si es que se puede trazar eso. Tenemos un perfil, sí, pero no tengo acá el documento. Generalmente son hombres y son hombres relativamente jóvenes, aunque llame la atención eso, ¿no? Es decir, evidentemente las personas mayores suelen caer más fácilmente en estafas, sobre todo en el mundo digital, pero a su vez quienes más usan las herramientas digitales y Internet en general son los hombres jóvenes. Entonces, por eso las víctimas, la mayoría son hombres jóvenes. Ahí va. Jóvenes quiero decir entre quizá 18 y 35 años, ¿no? Ahí está. A eso me refiero. Sí. Doctor Diego Sanjurjo, cerremos esto por acá. En otro momento, con más tiempo, lo vamos a volver a consultar. Le agradecemos estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Hasta luego, que pase bien. Chao, chao. Bueno, algunos datos. A mí me parece que